Si yo te preguntara, ¿en qué es más fácil que se hunda un objeto? ¿En agua o en miel? ¿Qué me contestarías? Pues sí, en agua. Pero si yo te preguntara, ¿en qué es más fácil nadar? ¿En el mar o en una alberca con agua potable, o sea, rellena, no sé? ¿Cuál sería tu contestación? Pues la respuesta tiene que ver con la densidad. Esta última se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Se define a partir de dos propiedades, la masa y el volumen. La densidad será la misma en cualquier lugar a diferencia del peso. En la densidad no importa la gravedad. Una vaca tiene la misma densidad en la tierra y en el espacio. La densidad es diferente para cada compuesto o material. De esta forma podemos diferenciar entre una sustancia u otra. Por ejemplo, el agua es más densa que el aceite y que el alcohol. La diferencia de densidades es uno de los factores que explican por qué el agua, el aceite y el alcohol no se mezclan. En esta ocasión nos centraremos en la densidad del agua de mar y el agua potable. Fundamentalmente, la densidad del agua depende de la temperatura y la salinidad. Así, la densidad del agua salina disminuye con el aumento de la temperatura y mientras más fría sea el agua, será más densa. Siendo así que la temperatura tiene mayor efecto sobre la densidad del agua que la salinidad. De este modo, en los mares y océanos, las aguas más densas las encontraremos en el fondo, mientras que a la superficie saldrán aquellas otras con densidad más baja. El agua potable, al ser menos densa, flotaría y el agua salina descendería. En el Golfo de Alaska, las masas de agua no llegan a mezclarse. Gracias a la densidad del agua existe esa diferencia en los colores. Sin embargo, la diferencia de temperatura y nivel de salinidad también son responsables de mantener los cuerpos de agua diferentes. En dos recipientes con agua de la llave, llevaremos a cabo el experimento para demostrar qué densidad es mayor, si la del agua potable o el agua del mar. En un vaso con agua simple meteremos un huevo. Observamos que el huevo se hunde. En el otro recipiente agregamos varias cucharadas de sal. Mezclamos hasta que ésta se disuelva completamente en el agua. La disolución debe quedar insaturada. Al meter el huevo se observa que flota. Se debe a que al disolver sal en el agua, ésta se descompone en iones. Ya no solo tenemos moléculas de hidrógeno y oxígeno, ahora el sodio y cloro se unen a la ecuación, haciendo que se vuelva más densa el agua con sal, debido a que tiene más partículas que el agua de la llave. A 20 grados centígrados, la densidad del agua pura es aproximadamente de 998 kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que a esa misma temperatura, la densidad del agua de mar, que contiene de media 45 gramos de sales disueltas por cada litro de agua, es de 1025 kilogramos metros cúbicos. El hecho de que el huevo flote en el agua salada y se hunda en el agua del grifo nos indica que el huevo tiene que tener una densidad intermedia entre ambas disoluciones, haciendo que en la primera flote y en la segunda se hunda. En este último caso, el huevo, al ser más denso que el agua del grifo, aleja las partículas del agua para hacer lugar para sí mismo. ¿Qué ocurre si la disolución de agua con sal la calentamos? Si la temperatura del agua es muy alta, el movimiento de las moléculas será más rápido, tanto que éstas se acabarán distanciando o separando entre ellas y darán lugar a un nivel de densidad muy bajo del agua. Así que el huevo desciende, se vuelve más denso que el agua. Esto es la representación de la flotabilidad de los cuerpos en agua en función de su propia densidad. Entonces, ¿en dónde es más fácil nadar? ¿En el mar o en una pileta de agua potable? La respuesta es en la pileta, debido a que en el mar, al ser salina, tiene mayor densidad, generando mayor flotabilidad sobre los cuerpos. Por ejemplo, las aguas del Mar Muerto tienen un porcentaje de sal muy elevado,
comparado con otros mares. Tan elevada salinidad es lo que impide a un ser humano hundirse en sus aguas de forma natural, debido a que la elevada densidad de sus aguas, 1.240 kilogramos sobre metros cúbicos, ejerce un empuje superior a la del mar, que es 1.027 kilogramos metros cúbicos.